Estoy en un proyecto dentro de Global en temas de evaluación y estoy haciendo como un research como para ver en qué etapas podemos optimizar todo el tema de evaluaciones y ahí estaría incluido como el tema de inglés. Ahí y también empezar a mirar e idear cómo podríamos optimizar el proceso. Entonces estamos haciendo como unos workshops, así como la vez pasada. Ahí estuve retomando, les había dicho, no, pues habíamos hecho una rúbrica. Por ahí me entrevisté con Juan Camilo, creo que es de los líderes de los gatekeepers, y por ahí me dio un feedback de la rúbrica, como que sí la han estado utilizando, pero yo como me desentendí de todo eso, no sé qué pasó, me dijeron que sí lo estaban utilizando, pero entonces la idea de hoy es como que me cuenten un poquito de cómo les ha ido con esa rúbrica, qué han visto que se podría mejorar, como que ustedes están en ese día evaluando a Glovers, haciendo todo ese proceso, que me cuenten un poquito sus dolores, a ver cómo podríamos ayudar nosotros desde Globan. Pues desde mi lado, Killer, yo te digo, pues nosotros no utilizamos esa rúbrica cuando hacemos nuestras Ok. evaluaciones. No la, pues porque Es- no la necesitamos, pues Ujú. nosotros no la necesitamos, pues de hecho la creamos para ayudar a otra gente que no la tiene muy clara. ¿Deberíamos utilizarla? No sé, tal vez, pero, pero la verdad es que, bueno, yo no sé, yo no puedo hablar por Juan, mentiras. Yo, José David Pérez, no la he utilizado, no sé vos, Juan. Sí, no, tampoco, tampoco. Ah, ok. Ahora, sin embargo, en retrospectiva, ¿qué opino de esa rúbrica? Yo creo que quizá esa rúbrica podría ser inclusive aún más simplificada. No sé, ser aún más simplificada, utilizar el lenguaje un poquito más simplificado. ¿Y a qué vengo con esto? Hace un tiempo, este año, desde reclutamiento nos pidieron apoyo um, con el proceso de onboarding de gatekeepers, pues, de personas de adquisiciones que eventualmente podrían llegar a ser gatekeepers en Global. Más bien, gente que era gatekeeper en su compañía y bueno, cuando se hizo la adquisición, pues ellos tienen que pasar por un proceso de onboarding y parte de ese proceso de onboarding pues lo hace el reclutamiento y nos pidieron ayuda como con todo el tema de, bueno, qué era el marco común europeo, que los niveles, que qué se esperaba en Globo frente a eso, no sé qué, y pues a raíz de eso preparamos un material y preparamos como un cuadrito donde o sea, agarramos como la tabla del marco común europeo original y le empezamos a pegar como una simplificada, una simplificada, una simplificada, una simplificada, hasta llegar como a algo mucho más sencillos, mucho más sencillo y le creamos pues como aparte de eso, o más bien complementamos dentro de ese mismo material, de ese mismo cuadro, como unos puntos de referencia a tener en cuenta, pero ya más contextualizados en el entorno laboral. Porque también esa es otra cosa, es que son muy generales. Entonces, no, pero venga, más aterrizado al trabajo, que en términos laborales, en términos de un Glover que tenga ese nivel de inglés que podría ser en Glover, ya en contextos más laborales, ¿cierto? Entonces, como que a raíz de eso, también, ya hablo pues por mí, me di cuenta que esa primera rúbrica quizá podría ser más simplificada todavía, de manera que el gatekeeper no se pierda tanto como en jerga y en tecnicismos, porque a veces, si a veces es complejo para uno como profe, pues para ellos que no son profes y que pues su foco no es el inglés, sino como él necesita o ella necesita como mirar un todo, no solamente una cosa, que no se vaya a perder tanto ahí. Es como la visión que yo tengo. Ahora, hace rato no la miro, pues de pronto con los ojos de hoy en día le encuentre más peros, pero por ahora es como eso. Ok, sí, porque No sé, Juan, ¿qué opina? yo hablé con Juan Camilo y me dijeron que es como no, antes no tenían ninguna ayuda, sí les ayuda un montón y preciso lo que tú dices es verdad, que es muy complejo, pero como no hay más, pues la están utilizando porque sí estandarizaron, porque te acuerdas que habían varios temas y eso,
Entonces sí han estado utilizando esa rúbrica. Ahí no sé, Juan, qué feedback tienes ahí. Sí, no, pues creo que podría enfocarse en los temas más cruciales con un lenguaje un poco más amigable para, para no abrumar a la persona usando la herramienta. Tendríamos que hacer una revisión y tratar de simplificar. Ok. Ahí cuando dicen de enfocado a Globan, que creo que al inicio era como el foco que queríamos, más conversacional, ¿cómo están haciendo ese tema de que sea más adaptado a Globant? O sea, ¿cómo sería como la mejor opción según su experiencia? Te voy a mostrar el cuadro que hicimos en Ok. su momento para las adquisiciones, para que veas. Obviamente esto viene a... ¿Algún problema si ¿Cómo? grabo? ¿O no? ¿Cómo? ¿Hay algún problema si grabo la sesión para mirar y después tomar nota? No. Dale. Ah, bueno, listo. Entonces, esta tabla obviamente está fundamentada en dos cosas, en hablar y escuchar, porque eso es lo que se mide en una entrevista. De hecho, se mide más el hablar que el escuchar, porque la escucha es una cosa mucho más amplia y depende mucho del contexto. No es lo mismo uno, no sé, escuchar una pregunta y simplemente responder de acuerdo a esa pregunta, que si estás respondiendo mi pregunta, ya puedes estar sentado en una charla larga y poder entender todo lo que te digan, por ejemplo, o ver una película y entender, ¿cierto? Entonces, la medición del listening ahí no es que sea demasiado amplia, ¿cierto? Entonces, empezando por ahí, el área de speaking adicionalmente, tiene más información que la de listening en este cuadro. Qué pena interrumpirte. Adicionalmente, la medición o la evaluación del nivel del listening es indirecto, porque es basado en lo que yo recibo después de la pregunta o después de lo que escucha la persona, si es apropiado, si la respuesta es apropiada a la pregunta. Exacto, sí, es que más allá de, ¿me entendió la pregunta sí o no? No se puede medir nada más, ¿cierto? Muy diferente a que, no sé, esa persona esté sentada en una reunión escuchando y darse cuenta que esa persona sí está entendiendo. Eso ya es otro cuento muy diferente, ¿cierto? Entonces, por eso, digamos que la parte de listening vas a ver que siempre va a ser más pequeña porque tiene solo un descriptor. Mientras que speaking siempre va a tener como mínimo 2. Obviamente, a medida que el nivel aumenta, pues va a haber más información, ¿cierto? Pero entonces, sí, se simplificó mucho más y ya en cuanto a lo que decíamos que en el trabajo, ¿cierto? Entonces, bueno, por ejemplo, un Glover que sea uno, pues puede dar información muy básica sobre su posición y sobre su carrera, es decir, qué rol, o sea, literal el nombre, dónde trabaja, de pronto en qué estudio está, cuántos años de experiencia tiene y información muy básica de pronto en pasado, ¿cierto? Eso es todo, como no sé, I am a UX designer, I am in the, no sé, ¿en qué estudios que es design? Pues Design Studio, ¿no es? Design Studio. Design Studio. I have 10 years of experience. Son cosas muy de oraciones, así muy simples. Así como cuando uno dice, my name is, I live in, my address is, my phone number is. Es una cosa muy de ese estilo. Y frases individuales, no. Exacto. No con tal cual. Y entonces ya en el A2, bueno, entonces ya puedes expandir un poquito más de información, de pronto hablar de cosas del día a día, que hacen el día, ¿cierto? Pero igual, como con oraciones todavía muy sencillas. Podría inclusive entrar a una daily y dar cierto tipo de reporte, pero necesita preparar primero su discurso, o sea, necesita sentarse primero, armar su trampilla y su pastel, como decimos aquí en Medellín, redactar lo que va a decir y prácticamente leerlo en voz alta, ¿cierto? Como ese tipo de cosas. Mientras que ya un B1 sí se puede sentar en una daily, sí te puede dar pues un informe del avance de su trabajo,
así no lo haga como con gramática perfecta o lo que sea, ya se entiende lo que hizo, por ejemplo, puede asistir a una reunión y entender ciertas cosas, posiblemente no va a poder participar muy activamente, y si son clientes que, por ejemplo, son nativos, se va a quedar muy corto en el entendimiento también, pero por ahí va a poder como agarrar información, ¿cierto? Entonces, a eso vamos como con contextualizar un poquito más esas habilidades, pero como ves, es una cosa muy general, ¿cierto? O sea, no está dividida entre listening y speaking, sino como, bueno, eh, eh, ese Glover hasta dónde se puede, o esa Glover hasta dónde se puede estirar con su nivel de inglés en un entorno laboral, ¿cierto? Como para tener en cuenta. Porque esto sí es más generalizado y a veces puede quedar como muy abstracto, ¿no? Es eso. Y así pues sucesivamente, B2, C1 y C2. Ok, Ese es el trabajo, pues parte del trabajo que se hizo para lo de las adquisiciones. ok. Y digamos en esas evaluaciones, yo me acuerdo que estábamos utilizando roleplay. O sea, es igual si uno va a evaluar a un Glover o a una persona a nivel de inglés, ¿esa metodología funciona o cuál es como la mejor práctica que ustedes han visto para evaluar? Lo que pasa es que como nosotros no tenemos conocimientos de área técnica, ¿cierto? Nosotros no podemos como hacer ese tipo de cosas. Mm, Algo que sí hacemos es que por lo general sí les pedimos que, bueno, como que lo que yo normalmente hago, no sé Juan cómo lo aborde personalmente, pero yo siempre empiezo, les pregunto dentro de esas validaciones es, eh, utilizan Scrum en el proyecto en el que están, o si está en Dojo, por ejemplo, ese Glover, pues en tu proyecto pasado utilizaste Scrum, por lo general dicen que sí, no sé qué, y yo, bueno, de pronto tuviste una daily hoy, sí, bueno, contame qué dijiste en esa daily, pero hacelo en inglés, por favor. Si no es una cuenta, pues que sea en inglés, ¿cierto? Eso sí les pido, porque parte de esa verificación, esa validación, tiene que ver con eso. Bueno, esta persona podría como hablar en una daily sin problema. Pero más allá, pues, de un roleplay, pues, yo no sé, Juan, pues, pero yo sí, más allá de eso, no, porque por lo mismo, no tendría como claro. jugar en ese roleplay si yo no tengo el conocimiento técnico. Pero no sé, Juan, cómo lo maneje, que él sí sabe un poquito más que yo. Pues aplico la misma con el daily muchas veces, después de que algún día me diste esa recomendación, lo he aplicado. Y le hago preguntas hipotéticas sobre qué haría en tal situación, pues como para ver si puede argumentar usando estructuras condicionales, etcétera, etcétera. Y eso también es Pero una buena estrategia, sí. pero son temas muy generales, pues yo sí sé un poco más de pronto que José digamos, conceptos técnicos, pero tampoco pues soy un subject matter expert ni nada de esto. Ah, ok. Usándolo. Mm. Ahí en el tema de las automatizaciones como Versan, ¿cómo les ha ido? En que yo la vi y la tomé y fue un poquito estresante, pero en su experiencia, ¿cómo les ha ido con eso? ¿Qué han dicho los Glovers? ¿Ven que sí funciona con lo que dice José de que no, es que tiene que estar adaptado más al negocio de Globan y de pronto, pues mi percepción es que esa es la Pues, gramática, funciona, pero ujú. ¿cómo ha sido su experiencia o qué han dicho? Pues, mi opinión es que el inglés es el inglés Ok. y entonces es un examen de inglés. Es un examen muy completo, muy preciso, me parece a mí, pero sí tiene, pues, y se ha hecho el comentario de varios lados que sobre el tema de la memoria, pues, y el componente de que hay partes en el examen donde uno tiene que concentrarse y tener buena retención para poder responder las preguntas o poder repetir, etcétera. Es la modalidad, pues es la metodología que utiliza el examen. Como te digo, me parece un examen muy completo y muy preciso, pero ha habido algo de fricción con ese componente de tener que recordar, porque la gente siente como
que tiene que estar demasiado concentrada en ese momento, entonces si lo interrumpe cualquier cosa pierde puntos. Y también la gente de pronto resiente un poco que ese sea un aspecto del examen, porque dicen, bueno, este es un examen de inglés, no un examen de memoria. Pero la memoria tiene mucho que ver con digamos, la producción funcional del idioma. Entonces, Sí, lo que pasa es que se piensan que es un examen de memoria, no de inglés, y pues tampoco está allá. De hecho, yo que soy como la persona que junto con, y eso inclusive lo puedes hablar con Carlos Pinzón, no sé si conoces a Carlos Pinzón, Kilex, Sí. porque él es, en este tema de las mediciones de Dojo, pues él es el de cara a Tech Partners, o a Dojo, pues él es el que viene como, el que está a la cabeza de la iniciativa de estas jornadas semanales de medición. Y él adora el Versant. ¿Sí? ¿Sí? No. No sé. Estaba siendo irónico. Bueno, no. No, que de pronto él también tiene un feedback porque, a ver, hasta donde yo sé, porque este proceso lo manejaba antes Estefanía Zuluaga. Pero ya este proceso lo maneja Carlos. Ella en su momento, hace rato ya, me había comentado que ellos estaban siempre haciendo como una encuesta, pidiéndoles a los growers que llenaran una form para que, pues, como que evaluaran la experiencia del Versa y no sé qué. Eso también lo hacemos nosotros en la Índice School de todas maneras. Pero entonces no sé si eso lo sigan haciendo porque ellos no me han vuelto a compartir los resultados, pero como igual, pues nosotros con nuestra encuesta interna de la Índice School incluimos de todas maneras lo del Versan, pues digamos que tampoco no nos duele pues tener esa información porque igual la estamos recibiendo por otro lado. Pero digamos que sí, es una herramienta que en general la califican de 4/5, más o menos. Es el elemento de la English School, o el aspecto de la English School que tiene un puntaje más bajo dentro de todo, es el Versan. No es un puntaje malo tampoco, pues 4/5 no está mal, pero comparado pues como que las clases, que no sé qué, pues sí es inferior. Y normalmente el comentario es ese, que requiere demasiada concentración y que no les da mucho tiempo para reaccionar. Y la verdad sí, ese es como el gran reto de ese test. Ese es como el tema. Ahora, hay otras cosas como de la interfase. Bueno, vos tomaste el test en algún momento, me acuerdo. Entonces, y que vos que sos diseñador precisamente, pues obviamente no tenés mucho tiempo para estar analizando qué estás haciendo, cómo es la interfaz y la plataforma y no sé qué mientras estás haciendo la prueba. Pero pues sí, hay cosas que mejorarle desde como la usabilidad y todo eso. Sí, tengo entendido de hecho que en estos momentos ya están como implementando una segunda versión que es como más amigable, no sé qué, pero no me ha llegado información muy clara del proveedor cómo va a quedar el tema. Pero digamos que la metodología del examen sigue siendo la misma, o sea, va a seguir siendo con el mismo tiempo y no sé qué, lo que está mejorando es la usabilidad y la experiencia de usuario, básicamente. Entonces creo que ese es como el gran talón de Aquiles de la prueba. De hecho, Guille, el team lead de staffing, él no es muy fan de la prueba, y por ahí conversamos pues como para mirar hoy en día que ya que pues como que la inteligencia artificial ha venido avanzando, capaz por ahí ya hay más tests que utilizan AI de forma similar al Versan en el mercado. Nosotros de hecho ya hicimos una exploración como a comienzos de este año y no encontramos realmente gran diferencia en los otros productos, pues gran diferencia en el sentido de que si por ahí de pronto eran un poquito, no sé, más amigables en la usabilidad, no eran tan precisos en la medición. O si eran precisos en la medición, eran carísimos. ¿Sí me entiendes? Entonces era como que hasta ahora, dentro de todo, el Versan sigue siendo el que mejor precio-beneficio tiene. Pero estamos pendientes de hacer una segunda exploración otra vez, que eso sí no lo hemos vuelto. O sea, esta reunión la tuvimos hace unos días apenas.
y quedamos como con esa tarea pendiente que ya será pues para el 2025, ya este año no fue porque Juan y yo salimos de vacaciones ya pronto. Ok. Pero sí tenemos precisamente como pendiente hacer esa labor. Ok. Bueno, si tuviéramos un presupuesto de $1 millón, dice mi Goya, armemos una evaluación tanto para inglés y otros idiomas que engloban, pues hay otros tipos de idiomas que son relevantes. Ahorita estaban pidiendo el chino para unos proyectos. ¿Cómo se la imaginan ustedes en que dijéramos, listo, construyamos algo con inteligencia artificial? ¿Qué le pondrían desde su perspectiva? Yo lo haría un poquito, a ver, yo pensaría que, no sé, yo tomaría como referencia al menos para una parte del test, solo una parte. Eh, Esta herramienta de Google de Interview Warmup, no sé si la conoces, Skillex. Sí. En ese sentido, porque una de las cosas que uno debe verificar también es como esa persona es capaz de hablar de su carrera, de su posición, es capaz de responder ese tipo de preguntas así como a quemarropa y hasta qué punto, ¿cierto? Pero eso sería solo un pedacito, porque fundamental que esa test mida las 4 habilidades. A nosotros se nos olvida y a veces nos centramos demasiado en Global. También por obvias razones, pues sí entiendo de dónde viene eso, pero nos centramos a veces demasiado en ¿sabe hablar o no sabe hablar? Y pues sí, obviamente eso es importante, pero a mí de nada me sirve tener un Glover con habilidades súper desarrolladas por un lado y súper cojas por el otro. Entonces, porque esa persona necesita tener unas 4 habilidades lo más parejamente posible desarrolladas. Entonces, para mí, tiene que medir esas 4 habilidades. Pero quizá puede ser una herramienta donde no genere tanta tensión o estrés por el tema como de, no sé, como el manejo de los tiempos y eso, sino que sea un poquito más relajada en ese aspecto, ¿no? Como que un poquito más de tiempo para contestar, ¿cierto? No sé, se me ocurre a mí. Sí, creo que puede ser algo más flexible también en formalidades muy gramaticales como mayúsculas y puntos y comas, porque hay muchos exámenes que se pegan de ahí. Entonces, si no le pones el punto final, está mal o la mayúscula al principio. Y enfocarse en las necesidades pues, reales al tener un producto ya custom, pues personalizado para la empresa, sería excelente porque se podría enfocar en las cosas que necesita la empresa. Habría que hacer un análisis de cuáles cosas son esas, pero... Y definitivamente no puede ser un test como de múltiple elección. O sea, esos tests, a ver, todos los tests tienen una forma de una estructura por muchos motivos, pero por ejemplo un test como el TOEFL, el IELTS, el TOEIC, que tiene como siempre ese es el juego de la multiple choice. Entonces, la trampa es a distraernos. Ese es el reto de esos tests. El diseñador. Es como, vamos a confundirte. Entonces, te voy a dar una que es definitivamente imposible, te voy a dar otra que puede que sí, puede que no, otra más o menos por ahí, y la otra que sí es, ¿cierto? Entonces, siempre juegan como con eso. Entonces, utiliza muchos distractores en esos tests. Yo creo más en los tests de utilice sus habilidades, o sea, hágale, responda. Y eso, por ejemplo, sí me gusta del Versan en varios ejercicios. Por ejemplo, tiene una oración y a esa oración le falta una palabra, complétela. ¿Con qué palabra? La que usted se le venga a la cabeza. Y el otro ejercicio, el final, que es, le hace un texto cortico y luego escriba de qué se trataba con sus propias palabras. Eso me parece también chévere. Y ese ejercicio de el listening, donde escuchan una conversación corta y le hacen una pregunta a uno y usted responda verbalmente con sus propias palabras, también me parece interesante, ¿cierto? Qué pena, Juan, ¿qué ibas a decir? No, tiene que ver con eso porque pues iba a decir que creo que la tendencia general, y ya desde hace rato, en los exámenes estandarizados,
es unir habilidades y sintetizar información. Entonces, por ejemplo, en el TOEFL están los Integrated Tasks, donde te ponen a escuchar algo y leer otro texto sobre el mismo tema y después hablar sobre, bueno, cómo contradice el texto al listening, cosas así, donde tengan que hacer tareas más realistas de la vida real, pues. Tal cual. Perfecto. Bueno, estamos ya justo a tiempo. No quiero interrumpirle otras reuniones a ustedes. Por mí yo me quedaría escuchándolos para sacar buenas ideas. No sé si tengan otros 5 minuticos o están... Creería... Sí, creo que sí. 5 minuticos más, sí. Para eso miro qué vaca loca estoy hoy. Sí, pues tengo cosas que hacer, pero no tengo más reuniones. Pero sí. Ok. Desde su perspectiva, ¿cuáles entonces serían los 3 dolores más grandes? O sea, imagínense que Globan necesita lo de siempre, saber identificar el nivel de inglés y que le sirva a Globan. En ese contexto, ¿cuál creen que sea como el mayor dolor que ustedes dicen, uy, este es el dolor? Y si lo solucionamos, éxito para Globan en todo este tema de evaluaciones de inglés. ¿Cuál creen que sería el dolor y cuál sería el resultado si quitamos ese dolor? Si quieren empezamos con el dolor más grande. ¿Cuál ve que sea el dolor? Para mí es la falta de... Es un proceso donde hay muchos actores y nadie se pone de acuerdo. Okay. Básicamente, porque el reclutador hace su validación y también está Augmented Recruiting y también está el gatekeeper. Pero entonces el reclutador piensa una cosa, Augmented Recruiting muestra otra y el gatekeeper muestra otra. Y es tan sencillo de explicar como que pues ni el reclutador ni el gatekeeper primero tienen un nivel de inglés suficiente. Muchos, no digo todos, pero muchos de ellos ni siquiera tienen el nivel de inglés suficiente para hacer ese tipo de mediciones. Puede que desarrollen un oído y un ojo para pegarle ahí al perro pues con su apreciación, pero pues, ¿sí me entendés? No es lo mismo. Tampoco están entrenados para hacerlo, pues no Exacto, y pues no son profes ni tienen como ese entrenamiento de desarrollo de esas habilidades. Pues si uno como profe, para poder ser evaluador en ese tipo de exámenes, tiene que hacer unos cursos de entrenamiento y certificarse y hacer entrenamientos periódicos como una vez al año, de refuerzo, de actualización, o sea, y lo ponen a su vez, uno pruebas y si uno no las pasa, no puedes evaluar hasta que no las pases. O sea, es muy riguroso, obviamente, pues toda su debida proporción. Tampoco estoy diciendo que necesitemos eso, pero ese es el gran dolor. Yo creo que la más fácil es idealmente que nos metamos la mano al drill, hermano, y paguemos algún tipo de prueba o proceso donde ni el reclutador ni el gatekeeper tenga que ver ahí en nada. Que cada uno haga su trabajo, que lo que saben hacer perfectamente, excelentemente, son buenísimos. Y no le pongan además ese estrés encima al reclutador, porque eso genera estrés también, y de pronto no sé qué, y el gatekeeper lo mismo. Y entonces empieza el tire de afloje, y ahí es cuando nos contactan a nosotros, ¿cierto? Entonces es como demasiada fricción también para el candidato, porque ya de por sí es un proceso largo, como está en estos momentos organizado todo el proceso de evaluación, de reclutamiento de un candidato, porque ya entran es por ticket. Entonces, todo el proceso con reclutamiento, el proceso con el gatekeeper, pero entonces derecho hable con la cuenta, y por allá después de mucho tiempo miren a ver si sí la cuenta lo quiere o no. Entonces es un proceso ya de por sí que tiene muchos pasos y esto le agrega más pasos. Si nosotros tuviéramos un solo punto de referencia para inglés, no sé, el reclutador lo evalúa, el gatekeeper lo evalúa, o de entrada, no, lo primero que usted va a hacer, hermano, es un examen de inglés. Exacto. Okay. Haga ese examen de inglés, si lo pasó, listo, váyase por el resto del proceso.
y así le ahorra tiempo al gatekeeper, le ahorra tiempo al organizador. Sí, es un desgaste y doble y triple procesos. Yo creo que lo más importante sería dos cosas. Una, tener una prueba que sea precisa, que mida bien, primero que todo. Segundo que todo, establecer cuáles son las necesidades reales para el rol y para la persona según el proyecto. Porque muchas veces no aceptan a alguien que es B1 porque el requerimiento es B2, pero no necesitan un B2 en realidad. Entonces muchas veces la gente queda por fuera por el requerimiento. Sí, y a veces también hay clientes muy cansones, pues, porque También. hay candidatos o bloggers que sí son B2 y que tienen buen nivel, pero no, el cliente dice que no. Entonces hay mucho, creo que el problema es ese, hay demasiados pares, too many cooks, demasiados pareceres, demasiados cocineros metidos en la cocina preparando unos huevos fritos. Entonces, creo que eso es como uno de los grandes problemas de todo esto. Listo, perfecto. La otra semana voy a hacer un workshop como para un poquito alinear a varios frentes, entonces los voy a invitar, si se pueden sumar, bienvenidos. Estoy Bacán. como organizando ese tema como para mirar cómo solucionamos todos esos problemas, entonces chévere su opinión y los estaré contactando. Ahí me llevo muchos insights del proceso y les estaré contando a ver qué nos inventamos en todo este tema. Háganle, de una. Entonces, muchísimas gracias por la información. Acá me las anoto, vuelvo a revisar el video y las voy anotando y las voy compartiendo ahí con el equipo.